Hola, en esta hora quiero entregar una palabra del Señor que queda en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 3, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pero en fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Bueno, querido hermano, esta palabra, la verdad es que el Señor nos habla a través de este mensaje a no desviarnos del camino, a poder hacer la voluntad del Padre, a poder permanecer en la senda que el Señor trazó para nosotros. Esta palabra es tremenda porque nos habla de que debemos seguir las cosas del Espíritu, que no debemos andar en las cosas de la carne, ni tampoco pensar que estas cosas están bien. Pues dice: pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien con acción de gracia, porque esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que no andemos en estas cosas, que podamos comprender a través de la palabra que ya no debemos andar como estábamos cuando estábamos en el mundo, que debemos desechar esas cosas, que debemos dejar el mundo atrás, porque el mundo ya pasó. Ahora somos hijos del Señor. Ahora tenemos que vivir una nueva vida en Cristo, y debe notarse nuestra vida. Debemos procurar seguir el camino que Cristo trazó y no desviarnos del camino, porque es muy corta, es muy estrecho el paso que se da para poder desviarse e irse atrás, porque realmente cuesta mucho levantarse, pero para desviarse del camino no cuesta nada. El enemigo todo el tiempo está queriendo tratar de querer engañarnos, de querer decirnos que estamos bien sin Cristo, que estábamos mejor sin Cristo, que antes vivíamos más tranquilos, que antes estábamos bien. Mentira del enemigo que quiere hacernos desviar, hacernos pensar que antes de Cristo estábamos mejor. Pero el Señor, a través de esta palabra, lo quiere decir: que no participéis en la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. El Señor quiere que nosotros vivamos como Él quiere que vivamos. No que andemos conforme a la carne, no que andemos conforme a lo que la gente quiere y pide de nosotros. No seamos engañados por Satanás, porque el enemigo no duerme ni descansa. Y como dice la palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quien devora el enemigo? A aquel que le está prestando oído a lo que él está diciendo. A aquel que le importa realmente lo que dicen los demás de él, pero no le está importando lo que realmente Dios opina de cada uno de nosotros. En el camino del cristiano se pasan momentos duros y difíciles.
Pero maravilloso es pasar esos procesos con Cristo. Seguir adelante confiando en el Señor y no desviándonos de esta salvación tan grande que el Señor hizo para nosotros. Estamos en tiempos peligrosos y tiempos difíciles. La palabra nos está diciendo que todas las cosas son manifiestas en la luz, porque la luz alumbra todo y todo sale a la luz. Pero dice, pero despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que no sigamos que no sigamos durmiendo, estemos velando, que estemos pendientes de los tiempos en los que estamos, que estemos pendientes que si se le levanta el enemigo en contra de nosotros, no es para que nosotros neguemos al Señor, no es para que dudemos del poder de Dios, es para levantarnos. El Señor si permite los procesos porque Él está demandando más de nosotros y no es para apartarnos del Señor. Hay cosas que a veces no comprendemos como cristianos y el enemigo juega en nuestra mente diciendo, no, tú estabas mejor afuera. Tú estabas mejor cuando estabas en el mundo. Recuerda que cuando estabas en el mundo, tú vivías tranquilo, tú vivías tranquila. Recuerda que cuando tú estabas en el mundo, no tenías estos problemas que ahora tienes. Pero déjame decirte que cuando tú eres llamado por Jesucristo, cuando el Señor te levantó, viene en proceso a tu vida y es necesario. Porque debemos crecer, porque debemos aferrarnos cada vez más al Señor y debemos desprendernos de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja mujer. No podemos seguir siendo los mismos que éramos cuando empezamos en el camino del Señor. Pero hay una situación que está sucediendo, que vienen los procesos y nos olvidamos del Dios que alabamos. Vienen los procesos y ya no queremos seguir en el camino. Vienen los procesos y pensamos que Dios nos dejó de lado. Y viene el enemigo a tentarnos y decirnos, no, es que Jesucristo no está contigo. No, es que tú estás solo. Mira, el Señor te dejó solo. Hay cosas que no estamos viendo en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos velando. Pero es necesario que usted y yo nos levantemos. Es necesario que no nos desviemos del camino que el Señor trazó para nosotros. Porque si usted y yo nos ponemos a analizar cómo éramos antes de Cristo, realmente estábamos perdidos. Realmente no había nada bueno para nosotros. La palabra del Señor, el Señor quiere de nosotros y demanda que nosotros no le busquemos. Demanda de nosotros que podamos permanecer en Él, que no nos desviemos en el camino que no nos conviene. Podemos comprender, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Que nosotros debemos vivir como sabios, como prudentes, como hijos del Señor, estando velando, estando pendiente de lo que está sucediendo en nuestras vidas. Debemos vivir como sabios y no como necios. Porque si usted y yo vivimos como necios, vamos a ser tentados por el enemigo y los vamos a apartar del caminar del Señor. Porque si usted y yo no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, si estamos viviendo como insensatos, no vamos a ver lo que está sucediendo y no vamos a avanzar en lo espiritual para poder ver las bendiciones y lo que Dios tiene para nosotros. Cuando hablo de bendiciones no hablo de cosas materiales, hablo de cosas espirituales que el Señor tiene para usted y para mí. Y no la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque le decidimos prestarle oído al enemigo que nos dijo que estábamos mejor sin Cristo. Y a través de esta palabra podemos ver, puedo dar un ejemplo de alguien necio, de alguien desobediente, de alguien que no quiso hacer caso a la voz de Dios. Y aquí vemos un ejemplo claro que es el profeta Jonás, que Dios le mandó que fuera a un lugar y no lo quiso hacer. Y pensó que iba a huir de la presencia del Señor. Y pensando que iba a ir a otro lugar, iba a escapar de lo que Dios iba a hacer con él. Iba a escapar de la sentencia que Dios tenía para él. Por cuanto haber sido desobediente, por cuanto no haber confiado en el Señor, por cuanto haber puesto su mirada en otras cosas y no en el Padre Celestial, por no haber sido obediente, tuvo que ser tragado por un pez. Por haber sido insensato, por no haber pensado y meditado que el Dios mismo le estaba hablando y que quería que hiciera algo por él, pero él pensó otras cosas y no quiso obedecer al Señor.
y creía que iba a huir de la presencia del Señor y no sabía que el Señor ahí mismo le estaba viendo los actos, que ahí mismo el Señor estaba viendo lo que él estaba haciendo. Porque ¿dónde huiremos de la presencia del Señor si en todas partes está Él? En el libro de Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué maravilloso cuando usted y yo reconocemos que realmente nos estamos desviando. Usted y yo decimos: realmente me aparté del camino del Señor. Me estaba bien caminando, pero algo sucedió y no me di cuenta y realmente me estoy desviando del camino. Cuando usted y yo se reconoce su falta: Señor, estuve mal delante de ti, dice que alcanzamos misericordia. Pero el que lo encubre, dice que el que lo encubre no prosperará, no le irá bien, porque el Señor nos conoce. También puedo dar un ejemplo acerca de esto que habla del fariseo y del publicano. El publicano no quería ni siquiera mirar hacia el cielo, mientras el fariseo creía que tenía todas las de ganar porque él ayunaba, porque él diezmaba, porque hacía un montón de cosas para el Señor. Creía que era mejor que el publicano. Creía que iba a alcanzar misericordia porque hacía más cosas. Pero dice la palabra que el que fue justificado fue este publicano, porque ni siquiera miraba al Señor y dice: perdóname, Señor, porque soy pecador. Porque él estaba reconociendo su pecado delante del Señor y se estaba arrepintiendo. Él estaba diciendo: Señor, perdóname porque yo he actuado mal delante de ti. Y aquí se cumple esta palabra que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Aún es tiempo de la gracia del Señor, en la cual si usted y yo hubiéramos pecado, dice que abogado tenemos para con Cristo. Aún hay esperanza para usted que le falló al Señor. Aún hay esperanza para usted que quizá está desviando su camino y se está queriendo volver atrás. A lo mejor el enemigo le dijo: no, ¿sabes qué? Apártate, está mejor sin Cristo. Desde que empezaste este camino te ha ido mal. Pero el Señor y el Espíritu Santo va a redarguir a tu espíritu. Tú que estás pasando este proceso, tú que dijiste en tu corazón: yo mejor me aparto, porque estaba mejor sin Cristo. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Bienaventurado el hombre que teme a Dios, el que realmente comprende que sin Dios no puede, que hay un Dios todopoderoso que realmente nos observa y que debemos agradarle. Cuando usted y yo comprendemos estas cosas, somos bienaventurados, porque comprendemos que y el Espíritu Santo nos redarguye y dice: sabes que tú no estás bien. Y nosotros comprendemos que realmente nuestro caminar no está yendo por el camino que el Señor trazó para nosotros. Cuando en el libro de Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa restitución, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Se da cuenta que también aquí la palabra no habla de que hay consecuencias para aquel que se extravía, para aquel que se aparta del Señor. Hay consecuencias para aquel que decide darle la vuelta a la espalda al Padre. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a todos los que la quieren.
La palabra de Dios nos enseña tantas cosas y nos muestra cómo estamos viviendo. La palabra de Dios también nos dice cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Usted dirá en su corazón, ¿la salvación no se pierde? Claro que se pierde. Su nombre puede borrarse del libro de la vida, sí se puede borrar del libro de la vida, porque la palabra lo declara. En el libro de Apocalipsis, no recuerdo bien, y dice: y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Realmente debemos cuidar esta salvación. Fácil sería decir, si tú aceptas a Cristo hoy, mañana te vas con Cristo. Sí, puede ser, si tú decidiste buscarlo, si tú realmente hiciste lo bueno delante del Señor y te arrepentiste. Pero ¿qué pasa si llevas muchos años en el Evangelio? ¿Qué pasa si tú aceptaste a Cristo y después te fuiste al mundo? Esa salvación se pierde, porque hay que cuidarla. Por eso la palabra de Dios dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. No perdamos esta salvación. Jesucristo pagó un precio alto por usted y por mí. Y si la despreciamos, estamos echando en tierra lo que tanto le costó a Jesucristo, con lágrimas, con dolor, por usted y por mí. Y de repente tú podrás pensar en tu corazón, querida hermana, querido hermano, dirás: realmente yo estaba mejor sin Cristo. Vivía una vida tranquila. Vivía una vida en donde no tenía que pasar tantos procesos. Pero yo vine a Cristo y puros problemas. Yo vine a Cristo y se fue mi familia. Yo vine a Cristo y se enfermó mi mamá. Yo vine a Cristo y empecé con enfermedades y se fue todo el mundo en mi contra. Yo quiero decirte cómo estabas tú sin Cristo. Quiero darte un recuerdo de quién eras tú sin Cristo. Tu vida estaba desordenada y vacía. Tu vida estaba triste, sin saber por dónde ibas. Pero cuando Cristo llegó a tu vida, cambió tu historia. Y tú sabes que lo que yo estoy diciendo es la verdad, porque por algo viniste al camino del Señor. Cuando tú aceptaste a Jesucristo, sentiste la presencia del Señor y dijiste: te voy a servir hasta la muerte. Y le dijiste al Señor: yo no me voy a apartar de ti porque tú eres maravilloso y me has cuidado y me has amado. Yo voy a seguirte todos los días de mi vida. Muchos de los que hoy están escuchando, un día en el lecho de muerte, en un dolor, en una aflicción, en una enfermedad, en un momento le dijiste al Señor, cuando estaba en el momento más difícil de tu vida: Señor, si tú me ayudas, yo te sirvo. Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir toda la vida. Señor, si tú cambias y quitas esta tristeza de mí, y si tú me demuestras que existes, yo te voy a servir para siempre. ¿A cuánto el Señor le entregó una sanidad? ¿A cuánto el Señor lo libró de la muerte? ¿A cuánto el Señor le devolvió su familia? ¿A cuánto el Señor lo ayudó cuando estaba perdido en la droga? ¿A cuánto el Señor le devolvió su familia? ¿A cuánto el Señor lo sacó del alcoholismo? ¿A cuánto de los que están escuchando este día lo sacó de la depresión? Entonces yo te pregunto, ¿estaba mejor sin Cristo? ¿Realmente tú piensas lo que el enemigo te susurra al oído? ¿Realmente tú crees que está mejor sin Jesucristo? Yo estuve sin Cristo y te lo voy a decir. No me arrepiento de haber aceptado a Jesucristo en mi vida, porque fue lo mejor que me pasó en mi existencia. Que Jesucristo me haya salvado ha sido lo más importante en mi vida. Más que casarme, más que tener un hijo, más que tener una casa o ganar dinero, más que todos los tesoros de esta tierra, fue que el Señor Jesucristo me haya salvado de ser hija del Rey de Reyes. ¿Y sabes por qué? Porque Él llevó mi tristeza, porque Él quitó mi dolor, porque Él me fortalece cada día a pesar de las dificultades que vienen a mi vida. Y si tú me preguntas si antes de Cristo sonreía, sí sonreía, pero ficticiamente. Pero hoy yo sonrío con el gozo de la salvación de Jesucristo.
Hoy yo gozo de verdad, me río. ¿Sabes por qué? Porque Cristo me da la alegría a mi corazón. Porque ya no vivo en tristeza como antes. Ya no vivo en depresión como estaba antes. Que yo sonreía pero por dentro lloraba. Que tomaba cerveza, que me alcoholizaba para querer sonreír y sentirme bien. Pero aún en medio de esa borrachera, cuando estaba ebria, me miraba al espejo y decía, estaría mejor con Cristo. ¿Y sabes qué? Hoy que estoy con Cristo, estoy mejor que con Cristo. Y no me arrepiento de estar con Jesucristo. No me arrepiento de ser hija de Dios. No me arrepiento de estar con Cristo porque Él es el que está conmigo en todo momento. Y sé que también ha estado contigo en los peores momentos y dificultades. Él es el que te ha dado la fuerza para continuar. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Realmente estás mejor sin Cristo? Y si tú te volviste atrás y estás escuchando esto, ¿realmente estás mejor sin Cristo? Hay una historia en la palabra del Señor que habla del hijo pródigo. No habla de un hijo que tenía todo lo que pudiera anhelar en la casa de su padre. Tenía bienes, riquezas, tenía comida, tenía todo. Pero él quería ir a visitar otras cosas. Quería conocer el mundo porque él no lo conocía. Él quería saber qué se sentía, no sé, ir a una fiesta. Quería saber quizá qué se sentía drogarse, qué se sentía tener un montón de mujeres. Quería sentir qué se sentía estando afuera de la protección de su padre, de las reglas que habían en la casa de su padre. Pero ¿sabes qué? Cuando este varón se malgastó todo su herencia, lo que su padre le dio, ¿sabes qué? Lo único que quedó en su vida fue un vacío, fue tristeza, fue soledad, porque mientras él tenía dinero, todo el mundo estaba con él. Pero cuando él ya no tenía dinero para malgastarlo, cuando él ya no le daba a sus amistades, no le daba para tomar, cuando ya no compraba la droga, cuando ya no tenía nada, ahí no estaban sus amigos. Ahí quedó solo, realmente solo. ¿Y sabes qué tuve que hacer? Estuvo apacentando unos cerdos, dándole comida a los cerdos. Y dice que tenía tanta hambre que quería comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera le daban. Y ahí comprendió realmente lo que tenía en la casa de su padre. Y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. Y le diré que me tome como un jornalero, porque ahí todos tienen que comer y yo aquí perezco de hambre. Y eso es lo que está sucediendo este día. Eso es lo que le está pasando a alguien que está escuchando esta palabra. Que quizás se volvió y ya no está en la casa del Padre. O quizás se está deslizando, pero cuando se está deslizando se está dando cuenta que ya no se siente como se sentía antes. Se está empezando a sentir solo. Se está empezando a sentir sola. Está empezando a tener tristeza y depresión en su corazón. Porque se está desviando de la casa del Padre. Porque se está olvidando que ahí tiene todo lo que necesita con el Padre. Pero ¿sabes qué? Te voy a contar el final de esta historia. Esta historia está en la Biblia. Y habla de que cuando el joven, todo asqueroso, sucio, porque estaba apacentando cerdos, no tenía quizá zapatos, no tenía buen parecer como cuando se fue. Y dice que su padre a lo lejos lo miraba. Y su padre corrió a abrazar a su hijo. El padre no estaba esperándolo con una correa. No estaba esperándolo para decir, ahora te acordaste de tu padre. No. El padre lo abrazó. El padre lo estaba esperando y lloró al abrazarle y al ver que su hijo estaba bien, que había regresado a la casa de su padre. Y llamó a su siervo y le dijo, traer el mejor vestido y ponérselo. Traerle zapatos para que tenga en sus pies. Ponerle un anillo en su dedo y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y hoy ha vuelto a la vida.
Eso es lo que pasa cuando tú vienes a Jesucristo. El Padre te está esperando con los brazos abiertos. Y a pesar de que has dicho en tu corazón, quizá yo no me he desviado tanto, pero realmente te has desviado de la casa de tu Padre. Te has desviado de la oración, te has desviado de la búsqueda. Quizá ya estás pensando hasta dejarlo todo, porque realmente te fue tan mal. Pero no sabes que la casa de tu Padre tienes la abundancia, tienes el amor que nadie te ha podido entregar. Tienes esa paz inmensurable y verdadera, que su Espíritu Santo cuando te toca llena tu vida y te sientes plena y pleno. No sabes que el Padre aún te espera con los brazos abiertos. A ti que te apartaste del camino, a ti que te volviste al mundo queriendo buscar mejores horizontes, a ti que te fuiste al mundo porque pensaste que te iba a ir mejor fuera de la casa del Padre. A ti que dijiste, yo voy a estar mejor en otro lugar porque tengo mis sueños, tengo mis esperanzas puestas en algo. Pero déjame decirte que cuando tú obtengas eso, tu corazón estará vacío porque ya no tendrás a Cristo dentro de ti. Ya no tendrás esas caricias del Padre porque te alejaste buscando tu propio bien. Pero hoy es tiempo de volver a los brazos de tu Padre, del Padre Celestial, de aquel que conoce todo lo que has vivido, de aquel que ha conocido tus lágrimas, de aquel que tú dijiste, oh Señor, tú me abandonaste. Ahí está, aquí está el Señor para darte un abrazo, para decirte, ven hijo mío que yo te estoy esperando. Para decirte, hijo mío, yo no me he olvidado de ti. Hijo mío, aquí estoy, ven a mis brazos. Eso te dice el Padre este día. El Señor no quiere que te vayas para el mundo, porque allá no hay nada para ti. Porque todo lo que tú necesitas está en la casa del Padre. Está con Jesucristo. Está en la casa del Señor. No descuidemos esta salvación tan grande. No te olvides que aún es tiempo para ti. No sabemos cuándo viene Cristo por tu vida o por mi vida. Pero el Señor quiere y está llamando tu atención a través de este mensaje. Porque Él conoce tu corazón. Porque Él te ha escudriñado y ha visto tus pasos que se están desviando. Y Él te quiere llamar con lazo de amor. No quiere que tengas que pasar un proceso para volverte nuevamente a Él. Porque a Dios quien ama corrige y llama. Porque el Señor se preocupa de sus hijos. Por eso es que vienen los procesos tan fuertes. Porque Dios te ama. Porque Dios te está llamando a través de una enfermedad. A través de un dolor, a través de una necesidad, a través de una separación, a través de la muerte de alguien. El Señor te está llamando. Vuelve a los brazos de tu Padre. Vuelve a los brazos de Jesucristo porque Él dio su sangre por ti. Pero más te puede dar ahora. Te puede dar ese amor que estás necesitando. Te puede dar ese consuelo que tú necesitas. Te puede dar vida eterna allá en los cielos. Lo único que ganamos en buscar de Jesucristo somos nosotros. No es Jesucristo. Jesucristo ya pagó el precio. Ahora depende de usted y de mí si queremos buscarle. Que esta palabra realmente sea de mucha bendición para todo aquel que la reciba este día. Porque el Señor quería decir estas cosas maravillosas. Porque el Señor te conoce. El Dios que está en todo lugar conoce tu aflicción. Conoce tu necesidad y aún lo que siente tu corazón Él lo sabe. Sigue adelante. No te detengas ni retrocedas.
El reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Tú no eres un cobarde. Tú no eres una cobarde. Eres una valiente y un valiente. Toma tu cruz y sigue en pos de Cristo. Sigue en pos de Cristo. No te detengas. Y si te detuviste, levántate. Levántate porque Cristo te está esperando. Aún hay esperanza para ti. Mientras hay vida, hay esperanza para ti. No deseches la voz de Jesucristo que te dice: vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Que esta palabra haga vida en cada corazón y que el Espíritu Santo siga obrando en ti a través de este mensaje y siga redarguyendo en tu espíritu mientras camina, mientras duerme. El Señor siga obrando en tu corazón. Que tenga un maravilloso día y que Dios te bendiga.